Leeré nuevamente la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, que se leyó recién, en el capítulo 9. Les voy a pedir que puesto de pie escuche la lectura de los versículos 22 y 23. Lucas 9, capítulo 9, versículos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. ¿Bueno? Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque usted nos permite estar aquí en su casa este día. Le rogamos, Señor, que usted esté obrando en nuestros corazones a través de su palabra, que usted sea utilizando a su siervo para entregarnos la palabra que usted quiere para hoy para nosotros. Le pido, Señor, que perdonen mis pecados y que sea usted utilizando como instrumento para entregar el mensaje de su palabra. Le pido, Señor, que prepare nuestro corazón y que quite cualquier distracción de nuestra mente, preocupación. Se lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Asiento. En el día de hoy es un día especial porque hay hermanos que han decidido seguir al Señor y el Señor está tocando sus vidas. Traigo una meditación de la palabra del Señor que está basada en los versículos que leímos recién, que hablan de la cruz. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Hablaba de lo que el Señor hizo por nosotros para que pudiéramos ser salvos, de que el Señor tuvo que morir en una cruz y de que tuvo que ocurrir la resurrección y todo eso. El misterio más grande de nuestra fe es la resurrección del Señor. Que Cristo haya vencido la muerte es fundamento de nuestra fe. Y la buena nueva que anunciamos nosotros es el Evangelio. El Señor nos manda a predicar su palabra y eso es lo que hacemos. Pero antes de la resurrección, Jesús padeció en la cruz, en una cruz como la que tengo atrás, quizá más grande, pero él fue colgado en esa cruz y padeció la humillación y la muerte reservada ¿para quién? Para nosotros, para los pecadores, porque todos somos pecadores, y siendo inocente se hizo culpable por nosotros. En el pasaje que leímos, Cristo está anunciando estas cosas a sus discípulos. Él está diciendo lo que iba a pasar para que cuando ocurriesen no flaquearan. Y nos dice a nosotros lo mismo, que van a pasar cosas que debemos saber para que sepan que todo lo que iba a ocurrir estaba anunciando en las Escrituras como necesario para que ocurra la salvación de las personas, de las almas. Bien, él indica ahí cómo será su muerte, pero también indica cómo debe ser nuestra vida si queremos ser sus discípulos. En dos pasajes, en dos versículos de la Biblia dice eso. ¿Cómo debe ser nuestra vida
si queremos seguir. En primer lugar, debemos negarnos a nosotros mismos. Esto es, renunciar a todos los deseos del mundo que llevamos en el espíritu y no nos dejan ser libres. Puede ser en muchas personas el deseo de ser famoso, no sé, de riquezas, de poder, etc. Muchas cosas hay que consideramos buenas para nuestra vida, pero no lo son. Renunciar a nosotros mismos es también renunciar a los criterios del mundo que llevamos encima y adquirir los criterios del Evangelio. No es fácil seguir a Cristo, no como Él lo pide. No puede ser el mismo el que abraza la palabra como norma de vida. Una vez que decidimos seguir a Cristo, ya no somos los mismos. No podemos seguir siendo los mismos que éramos antes. El seguir a Cristo, el hacer eso, nos modifica, nos cambia. Y nos establece una norma de conducta que implica renunciar a las formas de comportarse mundanamente. Me refiero. Renunciar a uno mismo es dejar nuestro libre albedrío en manos de Dios. Ya no puedo hacer lo que yo quiera. De lo contrario, lo que consideramos libertad nos va a atar a los lazos del pecado y no vamos a poder escapar. Tomar la cruz cada día, dice. Lucas 9:24 dice, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la salvará. La otra condición para el seguimiento del Señor es tomar la cruz cada día. No solamente el día domingo, o cuando yo quiera, o cuando tenga tiempo. Dice el Señor, tomar la cruz cada día. No cualquier cruz. La cruz que llevamos cada uno de nosotros. La cruz que es nuestra cruz, solo la conocemos nosotros. Cada uno conoce su cruz. Son nuestras angustias, nuestros trabajos, tal vez, nuestras debilidades. Puede ser una enfermedad, una dificultad, un vicio arraigado en nuestro ser, que solamente conocemos nosotros y Dios. Muchas veces hay cosas que nosotros, nadie las sabe, pero el Señor las conoce. Tal vez puedo engañarme a mí mismo, puedo engañar a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, no sé, a mi hermano. Pero hay algo que el Señor conoce. Él conoce todo, nuestros pensamientos, nuestro actuar. Hermanos, con la palabra en la mano y el Espíritu Santo en el corazón, debemos identificar nuestra cruz para poder llevarla más apropiadamente. Por eso el Señor quiso ser ejemplo antes de exigirnos esta tarea. Él llevó la cruz del pecado de toda la humanidad y mediante ella nos redimió. Por eso exige a sus discípulos que entreguen su vida para ganarla. Porque de lo contrario, estaremos muertos. Somos muertos espirituales. Pero si entregamos nuestra vida por Cristo, a favor de los hermanos y su salvación, seremos revividos por el Espíritu. Por eso el Señor nos manda a predicar su palabra, para que otros también sean salvos. Él nos enseña en su palabra lo que debemos hacer para poder ser hijos de Dios, para poder hacer las cosas que a Él le agradan. Juan 12:24 nos dice así: de cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Así seremos nosotros si renunciamos a nuestros criterios y tomamos la cruz cada día, como una semilla que muere, pero para dar fruto. Si no muere, no lleva fruto, se pudre. Por eso nos aclara Jesús que si amamos nuestra vida, la perderemos, pero si la entregamos, la ganaremos para vida eterna. El entregar la vida, el sacrificarla, no debe ser por cualquier causa. Por eso aclara a Cristo diciendo, a causa de mí. La mayor gloria de Dios y la expansión de su reino tienen que ser la causa de entregar nuestra vida pecadora. Entonces, si queremos ser cristianos verdaderamente, tendremos incontables ocasiones de negarnos a nosotros mismos y dar testimonio de Cristo. Si nosotros no entregamos, y nadie sabe de mi entorno, de mi familia, que soy hijo de Dios, no vamos a ser verdaderamente sinceros con el Señor. Porque si yo decido seguir a Cristo y no hago nada para que mi esposo, mi hija, que no conocen al Señor, lo conozcan, no estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Porque seremos muchísimas veces perseguidos a causa del Evangelio y su mensaje. Porque seremos combatidos por el diablo cada día. Cuando usted decida seguir a Cristo, va el diablo a estar detrás suyo. Y él nos va a combatir interna como exteriormente. Cuando predicamos o prediquemos, se nos acusará. Muchas veces se van a reír de nosotros. Se nos difamará. Intentarán hacernos reaccionar para que caiga en descrédito el anuncio de la salvación. Pero ¿qué debemos hacer? No debemos contestar. El Señor nos dejó su ejemplo, entregando su vida con mansedumbre. Él no respondió más que con palabras de verdad y vida a los que lo acusaban. El Señor no mostró su poder, sino que se encomendó a su Padre y hasta encomendó a sus verdugos, los que estaban crucificándolo, diciendo, no saben lo que hacen. Él pidió por ellos. Bien, este es un mensaje breve. Es un mensaje especial porque hoy es día de Santa Cena, día de salvación. Pero me gustaría que se quedaran con estos pasajes de la Biblia, que hablan del sacrificio que ha hecho el Señor por nosotros. Tal vez algún día, cuando ustedes no piensen, el Señor va a volver. Y quiero que recordemos siempre que como cristianos debemos ser como Jesús. Cargar nuestra cruz diariamente y llevarla con mansedumbre, entregando nuestra vida al Señor. No podemos mirar atrás, pero esa vida que entregamos al Señor debemos llevarla con fruto, con mucho fruto. Pero la resurrección no ocurrirá hasta que
no hayamos enterrado nuestros criterios y renunciado a nosotros mismos. Y cuando hayamos renunciado a nosotros mismos, cuando hayamos hecho eso, vamos recién a poder seguir las huellas de Jesús. Antes no vamos a poder. Porque es fácil decir, yo quiero seguir al Señor, quiero seguir aquí, pero no quiero hacer lo otro, no quiero dejar esto. Lo voy a seguir, pero a mi forma. Y eso no resulta. Solamente, hermanos, vamos a poder seguir las huellas de Jesús cuando hayamos renunciado a todo eso. A nosotros mismos especialmente. Quiero que se queden con este versículo que dice en Lucas 9:23 que leímos. Y nos dice a nosotros, y le decía a todos, dice su palabra. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz cada día y sígame.